En este momento darle la formal bienvenida a nuestro querido obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, nuestro querido obispo de esta diócesis. Monseñor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Muy Monseñor, me aprendí el nombre completo, ¿verdad? No, me imagino que lo practicaste la noche entera. Yo mismo me lo sé. La gente le dice, bueno, la gente como le ha costado la transición de padre a obispo. Padre Freddy. Padre Freddy. Buenos días a ti, Víctor, y buenos días a la comadre Nelly por permitirme este contacto en este día con la teleaudiencia. Y hoy en día no es solamente los franco-macoricianos, sino el mundo que sigue estos canales a través de las redes sociales. Así es. Gracias por permitirme este momento. Gracias a usted. Nosotros felices y contentos, ¿verdad?, en este segundo día del inicio de la Cuaresma, tener pues la bendición de que esté con nosotros en esta entrevista. Vamos a iniciar, Monseñor, este conversatorio, pues, ¿verdad?, haciendo una especie de descripción, cómo han ido los trabajos de Monseñor desde su llegada en beneficio y el fortalecimiento de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís y toda esta zona. Los primeros pasos que dimos fue contactar a los diferentes movimientos eclesiales, sobre todo los consejos comunitarios. Hice una visita por las diferentes zonas que tiene la diócesis y ahí entré ya directamente con los diáconos, con los catequistas, con los animadores de asamblea, con los jóvenes. Y eso fue como un sondeo que uno dice, para ganar un poquito esa visión de la realidad. Yo venía desde un mundo académico, casi todo el tiempo trabajé en las universidades, tanto en la Nordestana como en la Pontificia, y necesitaba, como decíamos, ese baño a pueblo, y lo hice, gracias a Dios. Ahí gané muy buena impresión de lo que son los trabajos en la diócesis. Escuchando el pueblo de Dios. Escuchando el pueblo de Dios, que es lo que el Papa Francisco nos pide en estos días, que es escuchar. Eso fue lo primero que hice, y pasado ese proceso ya se convocó a lo que es el camino sinodal. Yo digo que yo entré como obispo en la época del Papa Francisco, donde hay toda una corriente de renovación eclesial, y que eso facilita mucho el que uno pueda involucrarse con todas las personas que trabajan con uno y que son los principales colaboradores. Ya con esa visión se llama a ir coordinando lo que es ese primer paso de la escucha. Precisamente el próximo sábado vamos a tener un encuentro donde ya se le va a dar un taller a los grupos principales para responder unos cuestionarios que hay que hacer. Se llama Escucha del Pueblo de Dios. En eso consiste el camino sinodal. El camino sinodal es primero escuchar cuáles son los sueños, cuál es la esperanza, pero también cuáles son las dificultades. Y cada país lo va haciendo a manera diferente. Por ejemplo, en América Latina, como somos una iglesia que tenemos una conferencia latinoamericana, se llevan esos resultados a la conferencia. Otros países, por ejemplo, el caso de Alemania, que es la que más revuelo provoca en los medios de comunicación, porque los alemanes siempre han sido muy provocadores, a nivel de toda la historia de la iglesia. De allá surgió Martín Lutero, y diferentes corrientes renovadoras tratan también de impulsar esa renovación de la iglesia de una manera diferente. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora ya empecé con las visitas pastorales, que ya es que el obispo, eso está reglamentado también en la iglesia, que el obispo cada cierto tiempo tiene que visitar las parroquias. Empecé por la comunidad de la Yagüiza, luego de la Yagüiza me fui a Samaná, y en la próxima semana voy a Nagua, una de las parroquias de Nagua, el Divino Niño, para tener esos contactos directos con las personas. Monseñor, después de estar durante un buen tiempo ligado al ambiente académico, entonces posteriormente a eso, pues venir ya a serlo obispo y usted tomar las riendas, ¿verdad?, de una diócesis como esta, que es bastante grande, ¿le es difícil adaptarse, Monseñor? No, yo digo que el mundo académico brinda muchas oportunidades para el crecimiento. El académico es capaz de adaptarse a diferentes situaciones, y creo que pasar de la academia a lo que es totalmente la vida pastoral no me fue extraño. Claro que yo siempre como rector fui párroco. Aquí en Los Arroyos fui párroco de la parroquia universitaria, que
que comprende los campos de los arroyos. Santa Teresa de Yo Jesús. decía que siempre los fines de semana yo pasaba, daba ese salto de la vida académica a tener, de estar hablando un lenguaje académico, a tener que hablar un lenguaje sencillo, porque la gente de los arroyos son mucho formados, son personas sencillas. Ahí están los Suárez, Los que es una Flores. familia pequeña, los Flores, el Mate, Alto de los Arroyos, y con ellos yo hablaba todo un lenguaje sencillo, por eso no me costó mucho. Luego en Santo Domingo, en Santiago fui párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que es de la universidad, y en Santo Domingo de la Santísima Trinidad, allá que son parroquias universitarias. Ya ahí es diferente. Sin embargo, en Santiago también a la Eucaristía asistían personas de barrio. Tiene un barrio grandísimo, la Lotería le llaman. Y eso llevaba a que uno tenía que ir conciliando esos dos lenguajes. El lenguaje académico, que van muchos egresados, académicos, y también, pero la gente sencilla. Y creo que eso me ha facilitado bastante el hecho de involucrarme también aquí en San Francisco de Macorís, el manejar ambos lenguajes. Monseñor, lo que viene de Dios no son coincidencias, es diosidencia. Usted llega a San Francisco de Macorís y a esta diócesis con esa experiencia, y me refiero a experiencia es para ver cómo el Monseñor Alfredo de la Cruz inmediatamente llega a San Francisco, pues pone de manifiesto, vamos a decir, ese aprendizaje, todo ese tiempo al lado de Monseñor Agripino Núñez Collado, y vamos a Monseñor participar recientemente en un ambiente de conciliación, buscando solución de inmediato a los problemas que históricamente han existido en San Francisco de Macorís. Esa parte de mediación, vimos que usted la puso de manifiesto, por ejemplo, ahora en el llamado a huelga. El llamado a Llamado a huelga, huelga. que se dio sin efecto, y lo vimos a usted ahí. ¿Pensó, Monseñor, en ese momento poner en práctica esa experiencia que aprendió de ese histórico mediador en la República Dominicana que fue Monseñor Agripino Núñez Collado? Sin duda alguna, pero sobre todo para mí fue una gran satisfacción porque puse en práctica mi nombre. Por eso Exacto. cuando usted dijo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, es muy largo, pero el nombre que a mí más, con el que yo crecí identificado es con el nombre Alfredo. Alfredo. Y como al Alfredo le dicen Freddy, pues se abrevia mucho, Alfredo Freddy, pero el nombre preferido mío es Alfredo, porque Alfredo significa el pacificador, paz de Dios. Y viene de Alfredo el Grande, que fue el gran pacificador de la Europa, que es muy necesario ahora que venga una persona pacificadora. Todavía tiene mayor sí. Alfredo el Grande. Llegó el pacificador. Claro, Alfredo el Grande fue el gran emperador germano que llamó a la reconciliación a todos esos pueblos diferentes europeos que estaban formándose. Y mire cómo años después de muchos siglos vuelve la misma situación a presentarse. Entonces yo creo que debemos buscar siempre la paz, y la paz se logra a través del diálogo y la justicia, van combinados, el diálogo y la justicia. Donde no hay justicia, entonces no reina la paz. Y cuando no reina la paz, el diálogo se troncha. Entonces hay que crear ese ambiente de justicia, diálogo para llegar a la paz. Y también, claro, como mencionaba, de Monseñor Agripino, yo aprendí mucho. Lo primero que Agripino me decía era, cuando haya conflicto, trate de que la gente se ponga de acuerdo separado, que digan que quieren llegar a un acuerdo. Si hay uno de los grupos que dice que no quiere llegar a un acuerdo, no hable con ellos, porque la primera intención del diálogo es que alguien tiene que ceder y perder al mismo tiempo. En toda búsqueda de diálogo se pierde y se gana, pero la ganancia es mucho mayor, porque aún aquello que vemos como una pérdida se convierte luego en una ganancia. Y eso es lo que yo, dije, pues vamos a ponerlo en práctica como obispo aquí en San Francisco de Macorís, que muy necesario es porque se ha enarbolado siempre que los franco-macorizanos seguimos como los macoríes, los indígenas bravos, como que botamos candela por cualquier cosa. Entonces, uno que más o menos trate de llevar un poco de paz en medio de todas esas discusiones, se necesita. Otra cuestión, otro aspecto es que en medio de la ira, de la violencia, no se llega a un acuerdo. O sea, que lo mejor es esperar que las cosas se calmen, que cada quien vuelva a tener razón
y se sigue dialogando. Esas son cosas que uno tiene que ponerlo a práctica en el día a día, no solamente en la población, sino en la familia, en las relaciones uno con otro. Si uno tiene un conflicto, por ejemplo, en la calle, un accidente, y empiezan a discutir ambos, no se llega a un acuerdo. Siempre es necesario que uno de los dos calle y que escuche. Exacto. Y ese que calla y escucha, entonces el que pone la paz. Claro, monseñor, y una negociación desde un escenario muy diferente, porque no es lo mismo quizás hacer una negociación en Santiago que en San Francisco de Macorís, por lo que ya usted explicaba, Sí, sí. porque la gente siempre admira cómo ese Santiago tiene estructurado, por ejemplo, un plan estratégico de desarrollo, y los empresarios son muy unidos, y eso quizás no se ve tanto en San Francisco de Macorís, No. o es nulo. No, y claro, porque Santiago ya nos lleva un camino que Exacto. nosotros tenemos que recorrer, porque Santiago también era difícil ponerlo de acuerdo a los santiagueros, pero entendieron que caminando cada uno por un lado no iban a llegar a nada, y que decidieron, a pesar de que tienen diferencias internas, dicen no, cuando se trata del crecimiento de la población vamos a hacer acuerdos, y se llega a un acuerdo, y eso es lo que yo espero para San Francisco de Macorís, que logremos llegar a acuerdos. No que se deje de protestar ni nada de eso, no, hay que seguir. Esos grupos son los que ayudan y hacen levantar las orejas para escuchar el clamor del pueblo. Los medios de comunicación, nosotros nos fijamos cómo Telenor se ha convertido en el espacio donde los franco-macorizanos hacen llegar al gobierno y a las instituciones gubernamentales sus reclamos. ¿Por qué? Porque comúnmente los funcionarios se limitan a las oficinas y como que cierran los oídos a ese clamor popular. Hay que llegar al pueblo, hay que ir al pueblo para poder sentir ese clamor del pueblo. Monseñor, ya inició estamos a 3, el último mes del primer trimestre de este año 2022. Quisiéramos oír las expectativas, la percepción que tiene Monseñor del rumbo que lleva a nuestro país en este momento, en términos político, económico y social. Si la pregunta me lo hubiese hecho, como dicen en enero, que yo venía para acá, el 8 de enero tenía sí, con ustedes tomar ese contacto con la población, pero por el COVID no pude, hubiese sido diferente. La respuesta. La respuesta. Primero, se veía en enero con mucha esperanza de que sí, que vamos saliendo de la situación del COVID, de que la pandemia ya va poco a poco disminuyendo y que el país se abría hacia nueva perspectiva. 3 meses después, con este inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, el mundo va a cambiar mucho. O sea, esa esperanza que había, que saliendo de la pandemia íbamos a lograr una mayor prosperidad, una mayor solidaridad, se ha roto totalmente. Creíamos que la pandemia iba a ser un mundo solidario, pero ¿qué nos encontramos? Al salir de la pandemia, guerra. Una guerra que Rusia y Ucrania, pero va a ser una guerra europea, prácticamente. Esperamos que ahorita no digan que es una guerra mundial, porque a veces olvidan de que la América Latina es el mundo también. Pero sí, los efectos tienen la situación repercute de manera negativa en la economía mundial. En la economía mundial. O sea, nos tenemos que preparar para unos meses difíciles a nivel financiero, porque la guerra, a diferencia de otra guerra que era solamente el arma, con las armas, hoy se está haciendo con las armas, pero también con el ataque financiero, una guerra financiera que hay entre la Comunidad Europea y no tanto la Comunidad Europea, perdón, sino la OTAN, la Organización Transatlántico Norte y Rusia. Y eso va a llevar o está llevando a desestabilizar todo el sistema financiero a nivel mundial. Va a ser de mucho impacto. Y lo que sucede en cualquier país del mundo repercute en los países más pobres, pues tenemos que esperar esa repercusión. Pero decimos también, no podemos perder la esperanza. O sea, en la medida que nosotros como ciudadanos tratemos durante este tiempo de motivar un poquito el ahorro, disminuir los gastos, digo, no el ahorro porque casi no da para ahorrar. Los gastos hormigas, como yo digo. No da para ahorrar casi la situación, pero sí disminuir los gastos, que si uno tiene que salir a 50 o 70 metros, no tener que encender un vehículo. Uno se puede ir a pie. Claro. Y así ejercitamos la pierna, porque nosotros los dominicanos andamos demasiado en vehículos.
Sí. Entonces disminuye eso y ahí se disminuye un poquito en el consumo de combustible, pero sí también vivir conscientemente de que cada aporte que hagamos como nación nos ayudará a sobrepasar la crisis. Tenemos la ventaja que somos un pueblo bastante trabajador, gracias a Dios, sin uno parcializarse o ser imparcial, hay un presidente que tiene mucho empeño en que las cosas funcionen, y ya cuando uno tiene una dirigencia que quiere que las cosas funcionen, pues camina un poquito mejor la situación. Enfocado a resultados. Sí, pero tenemos que enfocarnos, como dice Nelly, a los resultados para poder vencer las situaciones. No es que de calamidad, puede ser transitorio esta situación, pero lo transitorio en estas situaciones mundiales son 6 meses. Son 6 meses, quiere decir que 6 meses nos esperan difíciles. Aprovechar la presencia de Monseñor Alfredo para preguntarle 2 cosas rápido. Lo primero, los 100 años de coronación de la Virgen de Altagracia, vemos que diferentes diócesis se están visitando en una peregrinación a Higüey, y el sentido con que usted llama a vivir esta cuaresma. Los 100 años de coronación de la Virgen María, de Nuestra Señora de Altagracia, yo creo que una de las bendiciones también que tenemos como país, que ella como protectora nos ayuda a que no caigamos, como decimos en el campo, en desgracia, sino que siempre veamos lo positivo. Todas las diócesis se están peregrinando. La primera en peregrinar fue la nuestra de San Francisco de Macorís. Yo pensé que no iban a ir tantas personas, y se cuenta que alrededor de 4.500 personas nos congregamos el sábado pasado en la Basílica Nuestra Señora de Altagracia en Higüey. Y el ánimo, ese deseo de caminar juntos se manifestó ahí, que la iglesia dominicana es una iglesia viva de personas creyentes que quieren caminar hacia adelante, y que los cristianos, los católicos, estamos dispuestos también a colaborar en un mundo mejor. Luego del sentido de vivir este tiempo, esta cuaresma, que es un tiempo que la iglesia nos brinda para mirarnos a nosotros mismos, que es tratar de profundizar en nuestro interior. La lectura de ayer, del miércoles de ceniza, marcaba ya lo que se quiere: rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Que no sea una actitud simplemente exterior, sino sobre todo una transformación interior, porque desde el interior del hombre que sale todo lo demás, de ahí sale la maldad, los malos deseos y todo. Es mirarnos a nosotros mismos, ese transformarse es yo entrar en mí, en mi pensamiento, en lo que soy, y desde ahí ver cuál es mi relación con los hermanos, porque se tiene que manifestar con nuestros hermanos y con Dios. Son la triple relación, y la cuarta con la naturaleza, que hoy en día también es muy importante. Esos 4 aspectos en la vida del ser humano. Ese contacto con Dios tiene, y esa mirar hacia Dios tiene que volcarse a un mirar hacia mí, hacia mis hermanos y hacia la naturaleza. Y a eso yo llamo a que reflexionemos profundamente y que miremos que sí, que necesitamos cada día transformar nuestro interior para poder seguir transformando nuestro exterior. Monseñor, pues nosotros extremadamente agradecidos de que usted haya aceptado, ¿verdad?, esta invitación que estaba pendiente y que ya se materializó en el día de hoy. Así que nosotros agradecemos el hecho de que usted haya compartido con nosotros en esta parte que es la entrevista VIP de Contacto. Y finalmente, así como le pidió Nelly, un mensaje de exhortación de cómo debemos nosotros los católicos vivir esta cuaresma en este momento que vive el mundo, que vamos a decir difícil, pero con la esperanza puesta en Dios de que todo puede cambiar si nosotros cambiamos. 40 días de oración, 40 días de penitencia, que cada uno sabe cómo hacerlo, pero también ante esta situación mundial no olvidemos la oración por aquellas personas que están sufriendo. Tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano está sufriendo bastante, y mirar también a tantas personas que aquí en República Dominicana siguen sufriendo la pobreza, siguen sufriendo la violencia intrafamiliar, mirar hacia los niños que sufren también la violencia en sus hogares, que esta cuaresma nos ayude a nosotros a tomar en cuenta al otro, tomar en cuenta a nuestros hermanos, y que si es transformación debemos luchar y trabajar por una sociedad mejor. Amén. Muchas gracias.
Gracias Monseñor, a ustedes. gracias por compartir con nosotros en esta parte de la entrevista VIP. Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Alfredo, que significa pacificador. Pacificador. Así esa paz y esa tranquilidad que irradia Monseñor no es coincidencia, sino diosidencia.